Bienvenidos, les presentamos el podcast de despertar.cr con las principales informaciones del día jueves. Iniciamos. A pocas semanas de arrancar su tercer año de gestión, el apoyo ciudadano al presidente de la República, Rodrigo Chávez, presentó una caída pasando de 7,7% a un 6,5% entre noviembre de 2023 y marzo del presente año, de acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. La investigación realizada por el IDESPO, sin embargo, establece que la percepción de la población costarricense sobre la forma en que Chávez se refiere a los otros poderes de la República es cada vez de mayor rechazo. En marzo de 2023, la ciudadanía brindaba su apoyo al mandatario con un 58,6%, pero en marzo del presente año esa cifra bajó a solo 42,9%, siendo la reducción más significativa al medir si las personas están de acuerdo o no con acciones puntuales que lleva a cabo Chávez Robles. De acuerdo con los datos, la actual tensión política en sus manifestaciones, donde cuestionó a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial y hasta al mismo Tribunal Supremo de Elecciones, afectó la valoración del presidente. El Consejo de Transporte Público no tiene claro cuántas personas no tienen acceso hoy al servicio de buses en distintas regiones del país. En ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes aseguran que están de manos atadas para resolverle a las comunidades que no tienen servicio de buses, dado que los empresarios de rutas regulares las abandonaron. Según datos del propio CTP, existen alrededor de 90 lugares que no tienen servicio de buses de ruta regular, pero desconoce cuántas son las personas afectadas. Despertar.cr intentó consultar a Silvia Bolaños de la Cámara Nacional de Transportes, Canatrans, sobre el tema. No contestó las llamadas que se le hicieron a su teléfono móvil, pero luego su asesor de prensa, Jorman Noguera, dijo a nombre de ella que no daría declaraciones, pues es un tema del resorte del Consejo y por ahora su organización no emitiría ningún criterio. Añadió que de momento no sabe si las rutas abandonadas se sacarán a concurso o no por parte del CTP. Freddy Carvajal, director ejecutivo del Consejo, indicó que el 95% de las devoluciones se han dado en las provincias de Limón, Punta Arenas y Guanacaste y el 5% restante son empresas que dan el servicio en la gran área metropolitana. Durante una sesión extraordinaria este jueves, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate una reforma a varios artículos de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del BAMBI. Con el proyecto de ley se pretende dinamizar el sector vivienda mediante la autorización al BAMBI para que utilice parte de uno de los fondos que financian el Fondo Nacional de Vivienda, el FONAVI, para proyectos de vivienda destinados a la clase media. Además, estas reformas están enfocadas en ampliar las facultades del BAMBI al realizar un cambio en la estructura de la Junta Directiva para equipararse con las juntas directivas de los bancos en el sector fiduciario del Estado. La modificación hará que pueda adquirir créditos y títulos hipotecarios que emitan desarrolladores privados para que actúen mediante una tercerización como un verdadero financista de este tipo de proyectos. Durante el primer trimestre del presente año se registró una caída en 6 de los 10 sectores exportadores de bienes, según los datos dados a conocer por la promotora de comercio exterior, Procomer. Laura López, gerente general de esa entidad, reconoció que las cifras generan preocupación. De hecho, en algunos casos la caída fue significativa. Los sectores que registraron una disminución en sus exportaciones fueron la eléctrica y electrónica con un menos 2%, el químico farmacéutico con un menos 5%, la metal mecánica con menos 10%, el caucho con menos 6% y el rubro de otros con un menos 5%. Costa Rica está enfrentando retos importantes que impactan al sector exportador, reconoció López. Sin embargo, a pesar de lo anterior, comentó que el resultado global en el desempeño de las exportaciones de bienes fue positivo durante el periodo. De hecho, hubo un crecimiento de un 6% en el resultado global. Durante el 2023, el gasto en compra de combustibles para la generación eléctrica por medio de las plantas térmicas se disparó más del 800% en el Instituto Costarricense de Electricidad, mientras en 2022 el gasto apenas fue de 8.000 millones de colones, para el 2023 alcanzó los 65.000 millones de colones, es decir, más de 8 veces la diferencia.
Keiner Arce, gerente de finanzas del ICE, así lo reconoció y señaló que la razón es que el año pasado, tras finalizar la temporada seca, entró de seguido el fenómeno del Niño, lo que impactó de manera importante la generación de las fuentes renovables. El fenómeno del Niño aumentó el gasto del ICE con respecto al 2022, pues pasó de 1.154.056 millones de colones a 1.191.162 millones para un incremento de más de 37.000 millones de colones. Eso hizo que tuviéramos que incrementar generación térmica y consumo de combustibles. El crecimiento en gastos en combustibles del 2023 respecto al 2022 fue mucho mayor. En 2023 en combustibles gastamos 65.000 millones y en el 2022 fue de apenas 8.000 millones. Eso tiene un impacto en el gasto y está repercutiendo en los ingresos y gastos del 2023, afirmó Arce. La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica decidió de manera unánime aplicar una reducción de 50 puntos base en la tasa de política monetaria, ubicándola a partir de este viernes en 4,75%. Así lo dio a conocer el presidente del Banco Central, Roger Madrigal, luego de la tercera reunión de análisis de la tasa. Asimismo, Madrigal comentó que la decisión se basó en que efectivamente hay espacio para continuar reduciendo la tasa de política monetaria. Eso de manera gradual y ordenada, como lo han reiterado en ocasiones anteriores. Una línea en la que también han insistido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, que llaman a los bancos centrales a tener precaución, ya que los niveles de inflación aún no se estabilizan del todo. Por otro lado, el presidente del Banco Central apuntó que analizaron varios escenarios para tomar la decisión de realizar esta reducción. En el campo internacional, desde Washington, Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos se mostró escéptica este jueves sobre la inmunidad presidencial absoluta que reclama Donald Trump, aunque parece dispuesta a emitir un fallo que retrasaría aún más el juicio del republicano por presunta interferencia electoral. La sentencia puede tener repercusiones de gran alcance para el Poder Ejecutivo, pero también para los múltiples problemas legales de Trump, candidato a las presidenciales de noviembre. Estamos escribiendo una norma para la posteridad, dijo el juez Neil Gorsuch, uno de los 3 magistrados conservadores nombrados por el propio expresidente republicano. Al aceptar a trámite el caso, la Corte ya retrasó de hecho el comienzo de un juicio en el que se acusa a Trump de conspirar para alterar los resultados de las elecciones de 2020 que ganó el demócrata Joe Biden. El fiscal especial Smith presentó en agosto el caso contra Trump, de 77 años, y ha presionado para que el juicio comenzara en marzo, pero los abogados de Trump presentaron un aluvión de mociones para aplazarlo, incluida una en la que sostienen que un expresidente goza de inmunidad absoluta. Desde Bogotá, Colombia. Una ofensiva del Ejército de Colombia este jueves contra disidentes de las extintas FARC que se marginaron de las negociaciones de paz la semana pasada dejó 15 guerrilleros muertos y más de una decena de heridos. No hay que jugar con la paz. Si es guerra, es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz, advirtió el presidente Gustavo Petro en la red social X. Las negociaciones entre el Ejecutivo y disidentes del Estado Mayor Central sufrieron un nuevo revés el 16 de abril pasado cuando las partes anunciaron una división en sus filas. Un bloque liderado por alias Andrei continúa en las conversaciones con el gobierno y otro comandado por alias Iván Mordisco se apartó. El ejército anunció más temprano el golpe a esa escisión. De acuerdo con un boletín, los militares neutralizaron, es decir, mataron a 15 integrantes del denominado Frente Carlos Patiño en El Plateado, un sector del municipio de Argelia, al suroeste del país, donde los rebeldes levantaron un bastión completo de narcocultivos. Hasta aquí este repaso de las principales informaciones del día jueves. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de despertar.cr, también a través de nuestras redes sociales y por supuesto en todas las plataformas de podcast donde les ofrecemos este servicio cada mañana. Gracias, hasta la próxima.